Amén, hermanos. Muy buenas noches. Dios los bendiga mucho a todos los que están aquí. También los que van a ver este video, lo están viendo. Dios los bendiga. Hoy vamos a ver, siguiendo el tema de las bienaventuranzas. Amén. Y hoy nos toca la quinta, que habla de los misericordiosos. ¿Sí? ¿Cuántos acá somos misericordiosos? Vamos a verlo si son ya realmente. Amén. Pero les pido que pónganse de pie, vamos a orar. Sí, vamos a entregar este tiempo al Señor y que sea Dios tomando control de todo. Amén. Amado Señor Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por este lindo tiempo, Señor, que te podemos tener de estudiar tu palabra. Y aún, Señor, este tema especial, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tomes control de mi vida para que, Señor, yo pueda compartir fielmente lo que tú has mostrado. Y aún, Señor Jesús, que tú puedas tocar cada uno de nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra, y que, Señor Jesús, cada quien reciba conforme a su necesidad, Señor, y salgamos de aquí renovados en ti. Hoy te damos gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre, en tu precioso nombre, Jesús. Todos decimos, amén. Amén. Ya estábamos viendo, ¿no?, que bienaventurado es muy bendecido. Señor, es una persona muy bendecida, que vive con gozo en Dios. Amén. Y esta es la bienaventuranza que nos toca el día de hoy. Pero antes, va a ver en las diapositivas que a ver si logra notar algo especial y es medio para que vayamos comprendiendo algunos atributos de Dios, ¿sí? Pero ahí se los dejo a ver si lo notan. Podemos ir a la siguiente. Lo que nos toca hoy es Mateo 5:7, esta bienaventuranza, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es interesante, ¿no? Y vamos a ir viéndolo. Pero primero, hay algunos significados de esta palabra misericordia. Algunos que encontraban son los siguientes. Misericordia. Dice que es una pieza en los asientos de los coros de las iglesias para descansar disimuladamente. Así medio que te sientas, ahí hay una imagen, una foto, más o menos como es, para no estar completamente de pie todo el momento. Misericordia, dice que se llama eso. Siguiente, por favor. Misericordia. Esto también era un puñal, sí, y esto es real también, con lo que solían ir armados los caballeros de la Edad Media para dar el golpe de gracia al enemigo. Interesante también, ¿no? Porque es algo que tenían en ese momento. Quizás si ya estaba medio que agonizando la persona, ya para acabar con su sufrimiento, sacabas tu misericordia y le dabas la estocada final. Y se llama misericordia, ¿no? Y así, hermanos, podemos encontrar muchos significados de esta palabra. Pero lo que realmente importa es lo que vamos a ir viendo. Siguiente, por favor. ¿Alguna definición que se puede encontrar de misericordia en el diccionario de la Real Academia Española? Es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas o ajenos. ¿Sí? Pero misericordia es uno de los atributos de nuestro Dios. Amén. Y es una virtud innegable que Él tiene, porque no podemos negar que Él es misericordioso. No podemos negar que Él tiene eso, es parte de su esencia. ¿Sí? Y vamos a verlo en varios versículos, en varios pasajes de la Biblia. Muchos nombran la misericordia de Dios como uno de sus atributos. Por ejemplo, Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Vamos a darnos cuenta que van de la mano, ¿sí? Aunque contra Él nos hemos rebelado.
Miren cómo es nuestro Dios. A pesar de que nosotros nos rebelamos contra Él, Él tiene misericordia de nosotros. ¿Ven? Solo a algunos parece que les alegra, ¿no? Pero vamos a seguir. Siguiente, por favor. Efesios 2, del 4 al 7, ¿qué nos dice? Pero Dios, y miren esa definición, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es rico en misericordia. O sea, su misericordia es abundante, su misericordia es increíble. Yo creo que nosotros nunca vamos a poder llegar a ese nivel de misericordia porque es parte de Dios. Y vamos a verlo también más adelante. Otro pasaje que nos muestra este atributo de Dios es este, que está en 2 Samuel 24:14. Porque dice, estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Vamos a darle un poco de contexto, no sé si ubican esta parte, pero es cuando David censa al pueblo de Israel, pero lo hace por voluntad propia, ¿sí? Generalmente era Dios el que ordenaba cuando él quería saber cuántos había en su pueblo, pero en este caso es algo que se le ocurre a David, él va, lo hace, y al final Dios le dice, te voy a dar 3 opciones de castigo. 3 opciones para que tú decidas qué castigo te voy a imponer. Y ahí le da las 3 opciones y esta es la respuesta que da David. Entonces Dios envía al profeta Gad y es por eso que David está hablando con él y le dice, mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor porque su misericordia es grande y que no caiga yo en manos humanas. Y si se dan cuenta, David sabía cosas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es mejor caer en las manos de Dios que en manos humanas? Porque Dios tiene misericordia. Tú no, yo tampoco. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros venimos de una condición de pecado, de maldad que ya está en nosotros. Y entonces, ¿cómo vamos a poder lograr un cambio? No lo podemos hacer si no es con Dios. Y les doy un ejemplo. Vamos a un ejemplo que es real y que es actual. No sé si escucharon las noticias, pero asesinaron a 5 personas, ¿sí?, en un poblado por la laguna de Corani. Simplemente por quizá malos entendidos y cosas que han pasado. Esas personas no tuvieron misericordia de personas inocentes. Entonces, si nosotros nos vamos a poder analizar cómo lo veía ahí David, él decía no. Si yo caigo en manos humanas, me va a pasar algo a mí, a mi familia, y vamos a perecer todos. Pero él entendía que en el corazón de Dios hay esa abundante misericordia. Entonces él cambiaba y prefería caer en las manos de Dios. Pues entonces, hermanos, nosotros no estamos lejos de quizá esas personas que han asesinado a gente inocente. Porque si nosotros no tenemos a Jesús en el corazón, vamos a ir haciendo cosa tras cosa. Vamos a ir cayendo en falta de perdón porque a todos nos han lastimado aquí, ¿o no? ¿O hay alguien que pueda decir, no, mis 37 años en mi caso no me han hecho nada y todo me ha ido bien? No, ¿verdad, hermanos?
Entonces, es por eso que David ya comprendía lo que era la misericordia de Dios. Y si seguimos avanzando, vamos a encontrarnos con más pasajes. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados los misericordiosos. Y uno se pregunta, ¿por qué serías bienaventurado? O sea, siempre estarías con gozo, muy bendecido, si soy misericordioso. ¿Por qué? Porque también voy a alcanzar misericordia. Y aquí te da una condicionante, que si tú tienes ese corazón de Jesús, también vas a poder recibir. Porque no te olvides que tú no eres perfecto. No te olvides que tú también vas a fallar y que también vas a necesitar que otros te otorguen misericordia. ¿Sí? Y esto va de la mano con otro versículo. ¿Por qué? Si podemos ir al siguiente, dice Gálatas 6:7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, dice esta versión. Si tú vas sembrando misericordia, es lo que también vas a cosechar. Y sabemos, ¿no? Una de las primeras enseñanzas que a mí me llegaba cuando yo empezaba a venir a la iglesia era lo que compartían sobre la siembra y la cosecha. Y se me quedaba grabado. Y después comprendía cuán real era esta ley, porque es una ley. Si tú siembras bien, vas a poder también recoger cosas buenas. Pero si tú siembras esa, pongámosle una falta de perdón, pongámosle un resentimiento hacia alguien, es también lo que vas a recoger. Pero si tú, como dice aquí, siembras bien, siembras misericordia, bienaventurados los misericordiosos, porque eso también van a recibir. ¿Amén? Amén. Y a ver, vamos a ver un ejemplo de alguien que no tiene misericordia. Y para eso podemos ir a la siguiente. Esto está en Mateo 18:21. Y lo vamos a empezar a leer. Sí, porque dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y es interesante, ¿no? Porque es como que le dice, a ver, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Es como que quería saber un número, ¿no? Para, ya, la 10ª, ya puedo reaccionar. Ya puedo hacer algo. Pero entonces ahí, incluso le dice, ¿no? ¿Hasta 7? ¿Hasta 5 tal vez? ¿Cuánto tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuánto tengo que perdonar ahí a mi amigo? ¿Cuánto tengo que perdonar a mi esposo, a mi esposa? ¿Hasta 7? Pero nuestro Señor Jesús le responde, no, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y aquí empieza una enseñanza. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ya vamos a volverlo a nuestra época. Debes 10,000 bolivianos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a hijos, y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido, ¿a qué dice? Porque eso es ese sentir, hermanos, que a veces nosotros tenemos cuando alguien nos ha hecho algo, ¿no? Cuando alguien nos debe algo, sentimos que nos debe algo.
si nosotros estamos en Jesús, vamos a ser movidos a misericordia. Porque ¿cuántas personas no lo hacen así? No son movidos a misericordia y cumplen los planes que tienen. El plan de este amo era, ahí dice la palabra, agarrar a él, a su familia, venderlos como esclavos. Pero ¿qué pasa? Es movido a misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Qué linda historia, ¿no? Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 bolivianos. 10,000 contra 100. O sea, hagamos números, ¿no? Ni siquiera es el mismo monto, ¿no? Ni siquiera es parecido, es demasiado bajo. Entonces dice que le debía 100 bolivianos y haciendo de él, le ahogaba diciendo, y miren cómo lo trata. No sé si alguna vez se habían dado cuenta de este detalle. Yo me di cuenta al poder estudiar esta porción de la palabra. Bueno, ya quería hacer un ejemplo, pero mejor no. Pero imagínate ahí, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Son las mismas palabras que él dice. Es lo mismo que él pide. Y es lo que él ha recibido. Pero ¿qué pasa? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Miren cómo podemos ser a veces y si tú eres sincero en tu corazón te vas a dar cuenta que también somos así, que a veces Dios nos ha perdonado tanto, pero ¿cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta soltar cosas? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado. Miren qué duro. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tú no das misericordia, entonces tampoco la vas a recibir. Y es una llamada de atención para nosotros. Y espero que podamos estar siendo conscientes de este punto, porque es algo bien complicado, ¿no? No sé si te has puesto a pensar cómo sería tu vida sin la misericordia de Dios. ¿Cómo sería tu vida si Dios no fuera como es y fuera como nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sus misericordias se renuevan cada día. Qué hermoso es eso. Puede que hoy hayas hecho cosas muy malas, pero si hoy te arrepientes, mañana es un nuevo día y empiezas con un nuevo saldo de misericordia. Amén, solo un amén. Entonces, hermanos, miren cómo podemos llegar a ser a veces faltos de misericordia. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Y una más. Segunda Samuel 22:26 dice, esto es el rey David también haciendo una oración a Dios. Y él dice, ¿no? Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. ¿Qué quiere decir otra vez? Que si nosotros no tenemos misericordia, entonces Dios también no la va a tener con nosotros.
Por eso esta palabra es para que nosotros un poquito meditemos en nuestro corazón si realmente estamos teniendo esa misericordia que Dios pide, o simplemente oímos cosas y recibimos el perdón de Dios, pero no los damos, y Dios nos va a llamar malvados. Entonces, meditemos en nuestro corazón. Meditemos si nosotros realmente estamos pudiendo hacer lo que Dios nos manda, porque sabemos que Dios tiene misericordia. Si podemos ir al siguiente, Hebreos 5, versículo 1 y 2, dice: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto ¿a qué? No dice porque Él es perfecto, porque Él es el ungido de Dios. Y si nos vamos bien a analizar este pasaje, es hablando de nuestro Señor Jesús y diciendo que nuestro Señor Jesús también pasó por todo lo que tú estás pasando. Si tú estás pasando por alguien que te traicionó, déjame decirte que a Jesús igual lo traicionaron. Si tú estás pasando por enfermedad, nuestro Señor Jesús es el que atravesó los peores dolores que puede atravesar una persona. Si tal vez estás en problemas y no sabes qué hacer, nuestro Señor Jesús también sudó sangre, porque ya no sabía qué hacer también, y estaba así desesperado. Entonces, si alguien te puede entender, ese es nuestro Señor. Amén. Y si vamos a dar ejemplos de alguien que sí tiene misericordia, alguien que tiene ese corazón especial, ¿qué más sino que nuestro Señor Jesús? Es el ejemplo más grande de misericordia pura. Amén. Sí, lo quería hacer más grande, pero está bien bonito. Entonces, miren, nuestro Señor Jesús es una expresión plena de la misericordia. Solo nuestro Señor Jesús es así. Y en su ministerio que tuvo acá en la tierra, nuestro Señor demostró esa compasión, esa misericordia, aún sentirse movido por lo que veía. Y vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Mateo 20:34 que dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Nuestro Señor Jesús se topa con unas personas que estaban ciegas. ¿Y qué dice compadecido? O sea, se compadece, tuvo misericordia de esas personas. Y es ahí donde Él les devuelve la vista. ¿Tú qué haces cuando te topas con alguien que te necesita? ¿Será que tú también ayudas en lo que puedes o simplemente pasas de largo? O tipo un fariseo le dices: ve en paz. A ver, responde ahí en tu corazón. Porque estamos hablando de digamos, personas que te las topas en la calle, no las conoces, ni siquiera sabes su nombre, pero ¿eres movido a misericordia? Otro pasaje. Lucas 7:13.
Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y yo les voy a dar el contexto de esto porque dice que nuestro Señor Jesús está caminando, pero se topa ahí con un entierro. Y era una mujer viuda. O sea, ya había perdido a su esposo, pero estaba enterrando a su hijo. Dicen que el dolor más grande que puede pasar una persona es perder un hijo. Porque incluso perder un hijo no tiene nombre, ¿no? Pierdes a tu padre, eres huérfano. Pierdes a tu esposa, a tu esposo, viudo. Pero si pierdes un hijo, no hay nombre para eso. Entonces, esta mujer iba llevando el cuerpo de su hijo y se encuentra con Jesús. ¿Y cómo habrá estado llorando que nuestro Señor se compadece? Y le dice, no llores. Y lo resucita. Amén. Que ese es nuestro Dios. Alguien que puede hacerlo todo. Para Él no hay nada imposible. Y si quieres agarrarte igual de una palabra el día de hoy que sea, no llores. Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Miren, esa misericordia que hemos podido ver quizá en estos ejemplos, también la tuvo nuestro Señor Jesús al momento de ir a la cruz y entregarse por ti y por mí. ¿Por qué? Porque tienes que tener algo especial realmente para poder ir y morir por alguien. Ir y poder sufrir por alguien. Ir y poder darlo todo por alguien. Porque al final, hermanos, nuestra meta es ser como Jesús. Entonces nuestra meta también debería ser ir y darlo todo por los que están a nuestro alrededor, por nuestra familia. Y sé que es un poco complicado de entender esto, pero, por ejemplo, lo estamos dando todo por nuestros parientes que no conocen a Dios aún. Nuestro Señor Jesús lo hizo. A ver, vamos a ver algunos versículos más, porque dice Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren qué bonito. Para tener misericordia, tenemos que tener el amor de Dios. Porque si no, no vamos a poder hacerlo. Si nosotros no tenemos el amor de Dios, en nosotros no va a haber misericordia. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues no vamos a recibir misericordia tampoco. Es duro, pero también es bonito cuando tú experimentas el poder sentir lo que Jesús siente y vas y haces lo que Él te dice. Si podemos ir al siguiente, por favor. Hebreos 12:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir, y quiero que me lo lean fuerte ustedes, amén, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nosotros no podíamos, hermanos, y no podemos. Y no hay manera de que nosotros hubiéramos podido, por nuestras obras, alcanzar la salvación. No había. Entonces miren lo que hace nuestro Señor Jesús.
se vuelve semejante a nosotros y dice para venir a ser misericordioso y fiel, otra de las características de nuestro Dios. Entonces, hermanos, miren cuán importante es la misericordia. No sé si realmente lo estamos haciendo o si simplemente llevamos una vida de poder pedir cosas pero no darlas. Porque estoy seguro de que nosotros cada día le pedimos algo a Dios. Pero cuando nos toca dar, ¿lo estamos dando? Cuando nos toca perdonar, ¿estamos perdonando? ¿O simplemente estamos pidiendo cosas? Porque, hermanos, es un tema bien delicado este. Suena bonito cuando empiezas a leer las bienaventuranzas y todo lo que dice, pero cuando lo estudias a fondo es un poquito complicado porque no sé si estamos haciendo lo que Dios nos manda. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Siguiente, por favor. Tito 3, 4 al 7. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su no es algo que tú podías hacer, no es algo que yo podía hacer, sino es la misericordia de Dios por medio de nuestro Señor Jesús, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y una vez más, hermanos, aquí se ve que el centro de todo es nuestro Señor Jesús. El centro de nuestra salvación es nuestro Señor Jesús. Pero esto, hermanos, es para que lo vivamos. No es simplemente para poder leerlo y tal vez por lo que estamos viendo, que si yo no tengo misericordia, entonces Dios no va a ser misericordioso conmigo, sino es para que tengamos el corazón de Jesús, para que tengamos ese amor que Él tiene y podamos nosotros también por medio de eso ser misericordiosos y aún poder perdonar. Aún si me animo a decir cuántos aquí tienen falta de perdón, si somos sinceros, yo creo que gran parte de los que estamos aquí, pues sí hay falta de perdón. Y ahí no estamos siendo misericordiosos. Pero hermanos, si ya estamos identificando algo que digamos es un diagnóstico, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con la enfermedad o vas a buscar la cura en Cristo Jesús? La misericordia de Dios no solo nos perdona, nos da salvación. Y aún esa misericordia hace que Dios retenga ese castigo que tiene para ti y para mí. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos, dice igual un pasaje en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que hoy sea un llamado a que nosotros seamos misericordiosos. La palabra de Dios nos llama a los hijos de Dios a ser misericordiosos.
Y quizá no sea fácil, pero en Dios sí lo podemos lograr. Dios sí puede hacer que nosotros tengamos ese corazón. Amén. Amén, eso ya han subido los amenes. Dice Miqueas 6:8. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Ahí está la respuesta. ¿Qué pide Dios de nosotros? Amar su justicia. Amar las cosas justas de Dios. Amar la misericordia de Dios. Y aún, hermanos, parte de ser misericordioso es que tú te humillas a Dios. ¿Por qué? Porque mueres a ti mismo también. Cuando alguien te ha hecho algo, lo que más quieres es cobrártela. ¿O no? Ahí veo sus miradas y desvían al piso, están viendo a otro lado. Pero, ¿es así, sí o no? Aun cuando tú eres niño y bueno, si has crecido rodeado quizá de primitos o hermanos que tienen tu edad, ¿qué pasaba cuando alguien te daba un golpe? ¿No te quedabas ahí y le mirabas y le decías, Dios te bendiga, te perdono? ¿Qué hacías? Le querías devolver, pues no, uno o darle dos. Porque, hermanos, es nuestra naturaleza. Pero también nuestra naturaleza puede cambiar por medio de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros necesitamos entender esta verdad. Dice en Lucas 6:36, y esto, a ver, vamos a leerlo todos, sí, porque aquí está un resumen de todo esto. ¿Qué dice? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí igual es algo directo que dice nuestro Señor Jesús. Ser misericordioso. Como nuestro Dios lo es. Amén. Y para terminar, vamos a leer Colosenses 3:12, que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Digamos, todos hoy hemos escogido un outfit, ¿no? Para ir al trabajo, para venir acá al estudio bíblico, unas prendas. Pero, ¿cómo quiere que nos vistamos Dios? Como escogidos de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, eres escogido de Dios. O sea, no somos cualquier cosa, hermanos. Somos escogidos de Dios. Entonces, como escogidos de Dios, vistámonos como a Él le gusta, con santidad, amados y de entrañable misericordia. Porque solo así, hermanos, vamos a alcanzar esa bienaventuranza. Solo así vamos a poder tener eso que necesitamos tanto, que es ser bienaventurados, andar siempre en gozo, andar doblemente bendecidos. Pero solo si tú tienes misericordia, así también vas a recibir la de nuestro Dios. ¿Amén? Así que ahí donde tú estás, yo te pido que te pongas de pie.
realmente espero que este mensaje haya podido un poquito abrirnos la mente, ¿no? A poder entender lo importante que es la misericordia y que sin eso no hacemos nada. Pero que con eso podemos hacer mucho, ¿sí? Y ahí hay otra imagen bien bonita también. Así que ahí donde tú estás, yo te pido que puedas cerrar tus ojitos y vamos a dar gracias a Dios. Amén. Amado Señor Jesús, hoy te damos gracias, Padre bueno, porque tú nos has mostrado en tu palabra, Señor, lo importante de la misericordia. Porque quizás, Señor, teníamos otros conceptos, como veíamos al principio, de cosas que también se llaman así. Pero, Señor, tu misericordia es algo especial. Es un atributo tuyo, Señor Jesús, que queremos tener nosotros en nuestras vidas. Y hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a ser misericordiosos como tú. Que nos ayudes, Señor Jesús, a poder perdonar, a poder, Señor, no guardar rencor, a poder ayudar, Señor, aún a los que quizá nos han hecho cosas. Porque tú eres así, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Señor, a perdonar deudas, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a poder entender que solo así también vamos a recibir tu misericordia. Hoy, Señor Jesús, queremos ser libres también de toda raíz de amargura que pueda haber en nuestro corazón. Permite, Señor Jesús, que tu misericordia entre a nuestras vidas y nosotros también podamos darla. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser bienaventurados, Señor, porque vamos a ser misericordiosos y porque así vamos a recibir misericordia, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que todos los que han escuchado este mensaje y aún los que los van a escuchar en la posteridad, tú puedas hablar, Señor, a sus vidas y tú puedas, Señor, ayudarnos a entender esta verdad. Que con tu misericordia, Señor, vamos a poder hacer mucho. Pero si no, nos va a costar, Padre. Y nos va a costar tal vez cosas que quizá no tendríamos que pasar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque, Señor Jesús, tú nos enseñas tanto. Hoy, Señor, solo podemos agradecerte y pedirte, Señor, que tu misericordia, Señor, se renueve cada día, como dice tu palabra. Y nosotros podamos hacer lo mismo, Señor. Bendito seas, Padre, por siempre, y te damos gracias. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Todos decimos amén. Que Dios los bendiga mucho.